Buenos días, mi nombre es Gabriela Pablo Ramírez, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Arquitectura, y el día de hoy les voy a presentar el tema de la biodiversidad. ¿Qué es biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica refiere a la variedad de seres vivos en un determinado ambiente. La biodiversidad es el resultado de millones de años de evolución. Es un término acuñado en 1986 que viene de la combinación de las palabras diversidad biológica. A la cantidad de especies distintas que habitan en una región geográfica se le conoce como biodiversidad y comprende todas las formas de vida, tanto los vegetales y los animales como los hongos y los microorganismos. Los bosques, los mares, los océanos, las montañas y cualquier escenario en donde las especies se desarrollan están llenos de vida. Aquí desarrollan sus vidas todo tipo de animales, insectos, anfibios, plantas y algunos otros microorganismos que no percibimos. Ese conjunto de elementos que interactúan entre sí y que crea un delicado equilibrio ecológico se conoce como biodiversidad. Las distintas regiones naturales de la Tierra tienen distintos márgenes de biodiversidad, alcanzando índices muy altos en las cercanías del Ecuador, en los hábitats selváticos. Lo mismo ocurre en los grandes arrecifes oceánicos, en torno a los cuales se arremolinan numerosas especies subacuáticas. A partir de los diferentes niveles de organización de la materia viva se pueden distinguir tres grandes tipos de biodiversidad: de especies, genética y de ecosistemas. En la biodiversidad de especies se refiere a la cantidad de especies diferentes que habitan en una determinada región. Nos indica que cada ser vivo, animal o vegetal contiene una composición genética única. Esta realidad da pie a miles de combinaciones posibles donde no hay lugar para la repetición. Algunos ecosistemas, como las selvas o las praderas, pueden alojar un gran número de especies distintas, debido a las características favorables del ambiente. En cambio, en entornos más hostiles como los desiertos o las regiones del Ártico, son pocas las especies que logran sobrevivir. En la biodiversidad genética se refiere al conjunto de variantes posibles en los genes de los individuos de una misma especie. Esas variantes genéticas, conocidas como alelos, determinan características ligeramente distintas entre los individuos, por ejemplo, el tamaño o el color de las plumas. Abarca las distintas especies que poseen características comunes y que comparten un ecosistema determinado. Cada individuo de una especie tiene una combinación única de genes, y una mayor diversidad genética puede contribuir a la supervivencia de la especie. Por su parte, tenemos a la biodiversidad de ecosistemas. Esta se refiere a los diferentes hábitats que existen en una determinada región. Describe áreas geográficas específicas que cuentan con características únicas que permiten el crecimiento y el sustento de un grupo de especies. Estas especies dependen directamente del ecosistema donde se encuentran. México tiene una gran diversidad de ecosistemas matorrales, pastizales, selvas secas y húmedas, bosques templados y bosques nublados. Podemos diferenciar además dos tipos de ecosistemas, los terrestres y los marinos. En los ecosistemas terrestres, la mayoría de los seres vivos están adaptados para un hábitat en el que predomina el terreno o suelo. Estas zonas donde la actividad de los seres vivos se desarrolla sobre la superficie de la Tierra se llama biosfera. Es uno de los tipos de hábitats biológicamente más diversos y ricos. Dependen de la cantidad de la humedad, la latitud y altitud o la temperatura. Estos últimos factores determinarán su clasificación para ser englobados como desiertos, páramos, sabanas o bosques. Por su parte, también tenemos a los ecosistemas marinos, que son un tipo de ecosistema acuático, caracterizados por la presencia de agua salada como su principal componente. Dentro de los ecosistemas marinos se incluyen a su vez diferentes ecosistemas como los océanos, mares, marismas, arrecifes, aguas húmedas litorales, estuarios, lagunas costeras de agua salada, costas rocosas y las zonas costeras. Importancia de la biodiversidad. Más allá de su valor intrínseco, la biodiversidad es necesaria para la supervivencia humana, ya que hace que existan condiciones adecuadas para poder vivir. Los elementos que constituyen la diversidad biológica de un área son los reguladores naturales de los flujos de energía y de materia. Cumplen una función importante en la estabilización de las tierras y zonas litorales. Aun con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, la diversidad biológica es indispensable para mantener un buen funcionamiento de los agroecosistemas, ya que garantiza la fertilidad de la tierra, la polinización natural de varias especies domésticas, el control eficaz de plagas, entre otros. El clima, la composición de la atmósfera y la disponibilidad de recursos indispensables, como el agua, dependen de la integridad de los ecosistemas.
La diversidad biológica nos provee de materias primas, alimentos, medicamentos, materiales para la construcción, combustibles, entre muchos otros. Por otro lado, la diversidad de especies proporciona materias primas para numerosas actividades, por ejemplo, los medicamentos y muchos productos industriales como los aceites, la gasolina, la madera, entre otros, se originan a partir de recursos naturales. Además, brinda un aporte clave para mantener la variedad de recursos genéticos de cultivos. Además, es importante mencionar que mientras un ecosistema sea más diverso, este puede resistir mejor a la tensión medioambiental y por consiguiente es más productivo. Al igual que una especie de alta diversidad genética, un ecosistema de alta biodiversidad puede tener más oportunidades de adaptarse al cambio medioambiental. En otras palabras, cuanto más especies comprende un ecosistema, más probable es que el ecosistema sea estable y resistente. En ejemplos de biodiversidad, tenemos que algunos ecosistemas alojan una gran cantidad de especies y por lo tanto son considerados hábitats con una gran biodiversidad. Algunos ejemplos son la Amazonia, que es considerada la región geográfica más biodiversa del mundo. En ella residen cientos de especies de aves, anfibios, reptiles, mamíferos, peces y plantas. Luego tenemos a los arrecifes de coral, que son comunidades marinas cercanas a la costa, en donde vive una gran diversidad de especies de algas, animales, invertebrados y peces. Son ecosistemas propios de las regiones cercanas a los trópicos. Una de las barreras de coral más conocidas es el arrecife mesoamericano que se extiende a través de las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México. También tenemos los humedales, que son áreas terrestres saturadas de agua de forma permanente o casi permanente. Comprenden a las tuberías, las marimbas, los manglares, entre otros. Se consideran ricos reservorios de biodiversidad, debido a que el 40% de las especies animales y vegetales viven en humedales. Amenazas de la biodiversidad. Las actividades humanas han generado una pérdida cada vez más rápida de biodiversidad. La variedad de especies, genética y de ecosistemas ha ido descendiendo a lo largo del tiempo a causa de la transformación y el deterioro del medio ambiente. Las principales amenazas a la biodiversidad son agricultura y ganadería. El uso intensivo del suelo modifica y destruye los hábitats naturales de numerosas especies. Además, la aplicación de agrotóxicos impacta directamente sobre la fauna y flora local. Sobreexplotación. Consiste en la extracción indiscriminada de árboles, peces, animales de caza y otras especies de interés comercial, a una velocidad mayor de lo que se reproduce la población. De este modo, el número de individuos se reduce cada vez más y la especie puede entrar en peligro de extinción. Alteración de los flujos de agua. Las actividades de dragado, canalización de los ríos, relleno de tierras húmedas y otras formas de modificar los recursos de agua alteran significativamente el hábitat de las especies nativas. Contaminación. Muchas actividades humanas producen sustancias químicas que acaban incorporándose al ambiente. Algunos contaminantes han afectado la capa de ozono y en consecuencia contribuyen al calentamiento global. Por otro lado, la contaminación del agua y los suelos afecta directamente el desarrollo natural de especies animales y vegetales. Minería. La destrucción de los suelos debido a la minería a cielo abierto lleva a la contaminación de las aguas superficiales con los metales extraídos o las sustancias utilizadas para extraerlos. Esta actividad produce grandes transformaciones en los ecosistemas. Especies invasoras. La introducción accidental de especies en ecosistemas lejanos provoca que éstas invadan nichos de especies nativas, provocando un desbalance biológico. Pérdida a la biodiversidad. La tala desmedida de árboles, la pesca desmesurada, la deforestación de tierras con fines agrícolas, el uso excesivo del plástico, la contaminación de los mares, la aplicación de técnicas de cultivo que erosionan los suelos, entre muchos otros factores, ha alterado drásticamente el ciclo de vida del planeta. Esto ha dado paso a zonas áridas, a la disminución de los recursos alimenticios, a la escasez de agua, al desplazamiento de los animales y a la aparición de especies invasoras. Asociado a esto, el calentamiento global ha enfermado gravemente el planeta, trayendo como consecuencia grandes sequías, cambios bruscos de temperatura, alcanzando niveles nunca vistos, incendios forestales cada vez más frecuentes e intensos, desaparición masiva de especies animales y vegetales, derretimiento de los polos y de los glaciales, aumento del nivel del mar, causando inundaciones y tsunamis. Todo esto ha producido profundos cambios en la Tierra, y de continuar así, mucha biodiversidad, que hoy en día está amenazada, desaparecerá para siempre, trayendo consecuencias devastadoras para la vida tal como la conocemos. ¿Cómo proteger la biodiversidad?
La protección de la biodiversidad es una tarea muy importante que implica esfuerzos por preservar especies en peligro de extinción y evitar que otras se vean amenazadas. Las acciones más urgentes para proteger la biodiversidad son medidas regulatorias, utilizar leyes, regulaciones y procedimientos administrativos para dosificar las actividades de explotación económica que tienen un alto impacto ambiental. Consumo responsable, fomentar la reutilización y el reciclaje como parte de una forma de vida más amigable con el planeta. Energía sustentable, invertir en formas de energía limpias y renovables, como la energía solar, que tengan un menor costo ecológico y no amenacen la biodiversidad. Control de especies exóticas invasoras, establecer regulaciones firmes del traslado de especies animales y vegetales. Protección de fauna silvestre, controlar actividades como la pesca y la cacería indiscriminada de especies protegidas. Al mismo tiempo, invertir en la labor proteccionista de las organizaciones que buscan criarlas y reintroducirlas a su hábitat natural. ¿Cómo influye la biodiversidad en la arquitectura y viceversa? La biodiversidad en la arquitectura se refiere a un enfoque de diseño que busca la integración de elementos naturales y ecosistemas en el entorno construido, con el objetivo de crear edificaciones sostenibles que coexistan en armonía con la naturaleza. Esto implica el diseño de cubiertas y muros verdes, la creación de hábitats para la fauna, la protección de corredores ecológicos y la incorporación de vegetación que mejore la calidad del aire y del ambiente, promoviendo la salud de los ecosistemas y el bienestar de las personas. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que la exposición haya sido de su agrado y sin nada más que decir, muchas gracias por su atención.